Muy buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Hoy voy a hacer una acuarela de unos elementos que usted puede tener ahí en la casa y que puede acomodar fácilmente y que por supuesto puede bocetar y pintar. Se trata de una acuarela. Esta misma acuarela es la que usted va a ver justamente cómo se va a pintar en este programa del mundo de Arcadio de hoy. Así es que quédense por allí para que pueda apreciar todo el proceso. Bueno, habrá que empezar por lo que siempre debemos empezar en una acuarela, que es el boceto, pero es un boceto rápido solamente para que podamos captar exactamente dónde es que vamos a poner los colores, si no nos perderíamos. Por eso es que el boceto y un boceto muy esquemático es el que funciona en este caso. Entonces, como este es un pequeño bodegón, lo que voy a hacer es, bueno, de qué manera ubico las partes de que está compuesto. Obviamente que cuando uno traza unos elementos como estos, pues no se preocupa uno de que si están quedando bien los trazos o no. Lo importante es hacerlos, ¿verdad? Hay que recordar que siempre en los bocetos lo que uno hace es medirse a ver si lo que va saliendo está correcto y si no, se va corrigiendo, pero casi siempre como es acuarela, se corrige justamente cuando ya se pone el color. Como no es mucha marca lo que se queda, entonces ahí no hay ningún problema. Tengo uno de esos bodegones poco usuales, casi siempre trabajo con frutas o con algunos objetos, pero en este caso es un tomate y un par de papas. Ya habíamos visto que hay muchos bodegones con verduras, ¿verdad? Y en este caso lo que quiero hacer es una variante diferente para que podamos darnos cuenta de que cualquier cosa que haya en la casa es posible pintar o dibujar. De todos modos, todos tenemos siempre muchas cosas ahí en la casa, entonces lo que hacemos es armarlos, buscar una posición bien buena, ojalá junto a una ventana que le pegue luz de un lado para obtener esa proyección de luces como lo vemos aquí, ¿lo ven? Estas son proyecciones de luces que yo estoy utilizando para que después, cuando cada uno de estos elementos esté ya debidamente dibujado, empezar a poner el color y proyectar la sombra, pues por supuesto que dependiendo de dónde hemos puesto el foco de luz. Y aquí no habría ningún problema en eso. Entonces, ya que tengo esa parte lista, entonces voy a ir con el color. Lo que pasa es que yo voy a tener que usar pinceles redondos, porque aquí casi no hay planos, digamos, de partes muy planas, todo es muy redondo. Entonces voy a empezar con una especie de sepia clarito con el amarillo para ir logrando como una especie de beige para las papas, que se la voy a poner ahí. Es un color muy claro, pero yo lo voy a ir oscureciendo conforme avanza el cuadro. Es solamente para poner una base para poder guiarme. Ya después, por supuesto, voy tratando de ponerle un color más cercano, un poquito más oscuro, para que no quede tan excesivamente claro. Obviamente, si hay algunas partes que van ahí en sombra, pues entonces habrá que ponerle mucho más color. Pero en principio, este color me va a servir, nada más quiero tocarle un poquito los extremos para ir lográndole ese efecto. Hay papas también, papas rojas, creo que son papas rojas moradas más bien, y algunas incluso he visto que se han puesto hasta rosadas. Así es que cuando se pinta uno tiene que usar también un poco la fantasía a la hora de poner el color. De todos modos, no es la primera vez que uno pinta un objeto de otro color. Yo he pintado cielos con color morado, he pintado cielos con color rojizo casi vermellón, pero es parte de lo que uno le puede agregar a la pintura. Si te trata de una pintura que tenga un contenido más fantástico, uno puede alterar ciertos colores. Aquí lo que voy a ver es nada más una parte más oscura, ciertamente por aquí, ahora un poquito más intenso por este lado, para que el color corra por sí solo. Ya en esta parte de aquí voy a dejar que seque un poquito.
La proyección de la sombra posiblemente sea un poco más oscura que la misma papa o incluso más oscura que el mismo rojo que yo voy a poner para el tomate. Son tres colores básicos al principio que luego se pueden ir retocando. No es ahí donde termina la pintura, sino que hay que seguir. Entonces, para empezar, para continuar con esto, les voy a decir, primero había un preboceto donde yo he puesto los elementos en el espacio en blanco y después de ese preboceto que ustedes ven que no es muy detallado, ha venido el color. Y el color ahora continúa con el color rojizo. Lo que pasa es que el rojo que tengo no es demasiado intenso, entonces va a quedar un tomate un poquito claro, más bien como más rosado. Veremos cómo rayos voy a ir arreglando esto. Es un primer color que yo voy a pasar y después, dejando algunos cuantos brillos, puedo avanzar también con las figuras, poniéndole más color a otras partes. Hay partes aquí que son medios cafés, pero no importa, eso se puede hacer conforme voy avanzando. En realidad el color se puede ir fabricando sin la presión de que si no sale o lo que sea, va a ir saliendo. El tomate es un poquito más diferente a la papa, es mucho más redondo, más compacto y el color es mucho más intenso. Voy a pasarle, por supuesto, una primera capa y luego tengo que retomarlo para lograr la siguiente, que es donde sí se va a aproximar más el color. Dejo algunos cuantos brillos que luego voy a afinar un poco para darle la forma completa a este elemento que es el tomate de este bodegón. Lo cierro por aquí, me voy por el lado de atrás y aquí recorto un poquito el color y lo traigo hacia arriba. Será la primera etapa del tomate y ya luego voy y retoco las partes que haya que retocar. De todos modos, cuando se pinta, habrá que buscar siempre el tono más adecuado. Las papas es mucho más simple porque solamente tenemos un tono muy simple, es ese tono beige que se le pone. Aquí lo que se hace es que se suaviza un poco el color. Ya van a ver ustedes cómo suavizando el color, el brillo después queda listo para la parte más intensa del rojo que habrá que ponerle. Son brillos pequeños, no son muy intensos tampoco. Y después ir completando estos colores que van aquí adentro. Son colores como cafés, ya de la parte seca de donde estaba pegado el tomate a la mata. Se recorta aquí bien. Lo que más vida le va a dar a la fruta es obviamente el recorte que le va a dar la sombra, esa proyección de la sombra. Aquí lo recorto y ya lo tengo en la primera etapa. Sigue más intensos colores por dentro, que incluso puede ser con el rojo y puede incluso mezclarse hasta con un color negro o un sepia muy oscuro, que generalmente los sepias funcionan muy bien para eso. Toda esta papa lleva un tono más oscurito por aquí, tal vez un tono más café, al igual que esta otra papa. Aquí, como ustedes ven, había una línea muy suave, blanca, porque necesito no pegarme con la papa porque se mezclaban los colores. Así es que lo dejé un poquito claro ahí. Así es que voy a irme a un corte comercial y regreso en un ratito para continuar con la aplicación del color en este pequeño bodegón. Bueno, el detalle de los elementos, solamente que se le van agregando los colores que son más cercanos ya a terminar, o sea, las partes que son más oscuras. Obviamente queda una sombra en cada uno de los objetos que yo voy a ir incorporando poco a poco.
Siempre todas las figuras, cuando estamos dibujándolas al principio, vamos a notar que son eh, elementos con mancha. Estamos hablando de acuarela. Yo tengo eh, mucha zona aquí en blanco, porque casi todo el papel está en blanco. Yo le puse un marco por si acaso, pero casi todo está en blanco. Entonces hay unos cuantos detalles, especialmente en las papas que se ven aquí, que deben irse poniendo de una sola vez antes de pasar a retocar los demás elementos. Recuerden que yo estas obras las paso a facebook.com/inclinada dibujando con Arcadio. Y allí yo hago todas limpio la pintura, agrego unos colores que no estaban, esas cosas que es difícil hacer aquí en el canal, para que ustedes sepan que pueden verlo después en facebook.com dibujando con Arcadio. Aquí ya es nada más algunos detalles muy suaves, subir un poquito con la fruta para oscurecerla, igual de este otro lado. Aquí va a ir la sombra, entonces no me preocupa tanto eso. Y hay suficiente tiempo para poder hacerla. Hay partes que son más oscuras, son pequeñas manchas, puntos muy suaves, que se busca después que tengan algún sentido, ¿verdad? Lógico, porque si no, ponemos manchas de una forma que no son en la papa. Hay papas que son más oscuras también, como les decía, hay papas que son de otro color, que perfectamente podemos buscar nosotros para luego pasar aquí ponerlas en una posición determinada para formar un bodegón y luego pintar. Vamos a ver si lo puedo pasar por aquí. Todas estas sombras que llevan acá van a ir a darle más forma, por supuesto, a la figura que estamos dibujando y pintando. Entonces lo que voy a hacer es ir buscando el detalle de los colores azules, por ejemplo, y un poquito también de color negro para la sombra. Quiero procurar una sombra oscura. Por ejemplo, en la papa pequeña que está aquí, para ir viendo cómo va a proyectarse la sombra. Es un tono grisáceo, pero no importa. Puede ser más gris, un gris muy azulado, o un gris verdoso, o un gris con sepia, como ustedes quieran. Eso dependerá de cada quien, como cada quien vea las sombras. Luego, por supuesto, se proyectan hacia abajo y vamos buscando que cuando se proyecte hacia abajo sea más clara, esta de aquí especialmente. Esta parte se hace un poquito más clara y la sombra se proyecta. Claro, como está el tomate ahí, pues entonces no se puede ver mucho y la sombra habría que cortarla justamente ahí. Aquí se vuelve a retocar de nuevo para que quede esa parte más oscura y lo proyectamos un poco hacia abajo. Yo siempre tengo la intención de que una sombra no tiene por qué quedar completamente plana, sí tiene ciertos valores tonales. Esa parte oscura queda allí, la fruta incluso se ve afectada un poco por el color de la sombra, que se proyecta ligeramente hacia arriba, ese tono grisáceo, y se rebota en la fruta. No es mucho, claro, es apenas un poquito. Esa misma sombra habría que repetirla después en la otra papa que es más grande. Ya van a ver ustedes cómo voy a buscar más color para ir haciendo esa otra sombra, que es la de esta otra papa. Vamos a ver si la puedo captar bien. Voy a dejar quizás la última sombra, que sería la del tomate, para el final del programa. Es nada más. Hay papeles que son con mayor gramaje. Este es un papel de 300 gramos. Yo lo traigo aquí al programa, pero tengo otros incluso que son más granulados. Usted puede escoger un papel que sea muy granulado, más que este, o puede escoger uno que sea menos granulado. Eso dependerá de usted y el gusto que tenga para pintar, si lo quiere hacer con un papel más liso o con un papel más lleno de poros. La sombra, obviamente, habría que dejarla que seque un poquito, ¿verdad? No podemos no podemos pintarlo directamente allí, porque entonces sigue corriendo hacia abajo. Deja un rato que esto se asiente en el papel y luego vuelve de nuevo con el color más intenso. No importa si usted quiere una sombra más grisácea, más azulada o más sepia, usted es el que escoge el tono de color que va a poner ahí. Vamos a ver si esto se me
mantiene bien aquí. Y después tendrá que ver, por supuesto, cómo mantiene esa tonalidad en las tres frutas, ¿verdad? Voy a ver si lo puedo bajar un poquito porque aquí sí que se mezcla la sombra y dejando ya la papa bien recortada en la parte de abajo, por lo menos. La parte de arriba no, a menos que usted ponga un color en la parte superior. De no ser así, entonces no podríamos recortar la papa en la parte superior. Pero hay incluso un recurso que sería repasar con el mismo color de la papa en la parte alta, pero yo no lo voy a hacer ahora porque eso requiere más cuidado y eso es lo que precisamente no me quiero arriesgar mucho. Incluso las superficies que usted tiene puede convertirla en un mantel con algún tejido o lo que fuera y entonces la fruta va a recortar aún más. Le recomiendo, eso sí, para el tomate, que cuando usted está trazándolo, busque que tenga, que el papel sea más grueso. El tomate es una fruta muy complicada a la hora de pasar, y sobre todo los colores sepias, los colores cadmios, como es el rojo que yo pasé, son colores muy intensos y generalmente no es como por ejemplo el amarillo o como por ejemplo el celeste, que esparce bien y muy regular. El rojo del tomate no, porque el rojo cadmio se dispersa pero con manchas por todo lado. Entonces voy a ver si tomo un poquito más de ese color rojo y voy retocando algunas partes. Claro, se debe difuminar un poquito, ¿verdad? Yo lo que hago es simplemente correr un poquito hacia arriba para suavizar un poco el color. Lo que pasa es que el cadmio no se aferra y entonces al pasar el pincel se viene todo. Toda esa zona de los colores rojos deben mejor pasarse con un pincel bien grande, y aunque la fruta es muy redonda, usted verá si usa un pincel plano o si usa un pincel redondo. Pues yo recomiendo un pincel redondo. Voy a dejarlo así para ir ya a un corte comercial y regreso en un ratito para poder terminarlo ya completamente y despejar todas las dudas con respecto a las sombras y cualquier otro detalle que haya que poner. Bueno, en la última etapa es cuando se ponen los colores más oscuros. Yo, sin embargo, lo que voy a hacer ahora es trabajar con la sombra. Sobre todo porque la sombra siempre es un tono muy oscuro. Usted puede usar incluso una sombra, si desea, hasta con color negro puro, tampoco será ningún problema. Pero puede mezclarlos. Ese color negro lo puede mezclar con el sepia, lo puede mezclar con el ultramarino y le va a funcionar. En todo caso, en esta acuarela para hoy he estado utilizando el amarillo cadmio, el rojo cadmio, el sepia, que es un café muy oscuro, el color negro, el siena natural y creo que el amarillo fue el que me quedó pendiente. Esos colores los he ido mezclando para lograr el tono del color. Sin embargo, cuando usted pinta en casa, puede ser que pinte tomates de diferentes tonos, puede ser que pinte tomates verdes, no importa. Lo importante es que la mezcla que haga, lo haga primero con un pincel redondo, pincel plano no le va a servir. Y segundo, con muchísima agua para poder ir mezclando los colores en la paleta sin ningún problema. Voy a trabajar esa sombra que me queda pendiente, que igual voy a trabajarla con el sepia, el azul, el color negro, para lograr un tono oscuro, y bastante oscuro. Recordemos que puede ser una sombra incluso mucho más oscura que el mismo tono que tiene el tomate. Y habrá que recortarlo bien. Es que se puede recortar bien, ¿verdad? Porque algunas veces las sombras cuando son muy grandes así y un papel que no es suficientemente poroso, entonces cuesta un poco más. Se trae la sombra y se recorta. Y ustedes la pueden hacer incluso hasta negra, yo no tengo ningún problema en eso. La gente cree que la sombra tiene que ser sumamente exacta como se ve y no es así. Usted puede agregarle el color que quiera y puede oscurecerla cuanto quiera.
Aquí en el canal habrá que tengo que pintar casi con la mano alzada, pero yo cuando estoy pintando en casa pongo estos elementos en una mesa y yo me recuesto bastante sobre la superficie de la mesa, pongo, si necesario y la pintura es muy grande, todo el cuerpo sobre la mesa para apoyarme. Luego vengo trazando el pincel para no tener que quedar tan en el aire como está sucediendo ahorita. Recuerden que hay pinturas al estilo Ana Griselda Jaens, que es una pintura de manchas que Ana Griselda Jaens la maneja bellísima. Está la otra pintura que es más bien realista, muy realista, en donde se ven los poros de todo, se ven las partes más finas, los detalles más exclusivos. Y está una pintura que viene siendo con manchas de todo tipo y que tiene, además de eso, la característica de que las formas no están bien determinadas y entonces se ven como una pintura en acuarela al estilo impresionista. Usted ha de escoger cuál será el estilo suyo, ¿verdad? Vamos a ver si le ponemos un poquito más aquí y acá en esta otra parte. En realidad, cuando usted traza su pintura, el boceto le va a servir de mucho, por supuesto, pero hay que tomar en cuenta que también cuando pinta, el tipo de pincel que le va a funcionar, ¿verdad? Hay pinceles muy grandes y hay pinceles muy chicos. Obviamente tendrá que escoger el pincel grande o el pincel chico, depende del área que usted está pintando. Si es un área muy grande, pues va a tener que usar un pincel muy grande. Si el área es muy chiquita, entonces usted verá de qué manera busca un pincel más pequeño y se adapta. Uno no escoge el pincel, que me pregunta mucho eso, uno no escoge el pincel grande o pequeño solo porque sí, uno escoge un pincel grande o pequeño, depende del área que está pintando. Si el área es grande, pues entonces el pincel debe ser grande. Si el área es pequeña, el pincel debe ser pequeño. Tengan un poco más de mancha por aquí. Me pueden llamar al teléfono 21 00 90 88 para preguntarme sobre las acuarelas, si están en venta o no, y también para las clases de arte que damos allá en Curridabat. Yo con mucho gusto les doy toda la información para que ustedes puedan llegar de acuerdo a las indicaciones y de acuerdo a las fechas, porque aunque solamente doy un curso que es el sábado, hay otros cursos que les dan Noemi, mi esposa, que ella puede atenderlos sin ningún problema. Tengo que dejar que seque un poco. Las manchas de la acuarela usted la puede proyectar por todo el papel si lo desea. Sin embargo, cuando está haciendo una pintura, debe observar, eso sí, que los colores que va a emplear son suyos propiamente y puede hacer algunas alteraciones. Cuando se hace un paisaje es lo más cómico, porque el paisaje, usted puede encontrar una casa amarilla, pero usted en su paisaje la puede pintar verde, la puede pintar celeste, como usted quiera. Puede hacer los cambios que necesite y los cambios que a usted le gustan. Vamos a ver si termino con esta mancha de aquí. Tengo que dejar que seque un poquito, a ver si lo puedo lograr, para poner un poquito más. Los pinceles planos, para ir dejando bien claro esto, son más apropiados para casas, paredes, puertas que son muy planas todas. Ya para detalles tan redondos no funciona mucho. Entonces usted tendrá que ver en qué momento usa un pincel plano. No para figuras redondas como en este caso, un pincel plano le va a servir. Tiene que ser más bien para una pared, para vehículos, para figuras más planas, y los pinceles redondos para las figuras más... De hecho, cuando se pinta figura humana, funciona muy bien el pincel redondo, porque todas las formas son muy curvas. Y ya le digo, cuando se pinta una casa, por ejemplo, un frente o algo así, que hay tapia, que hay paredes, el pincel plano funciona bastante bien. Yo voy a firmarlo incluso con un lápiz, porque también me han preguntado si se puede firmar con lápiz o con lo que sea, se firma. Yo no lo veo ningún problema. Vamos a ver. También me pueden llamar para muchas cosas. Hay gente que me llama preguntando para qué es esta cinta y cómo se consigue. Las cintas se pueden hacer, o usted las puede conseguir. Pero me pueden llamar, yo con mucho gusto les voy a decir cómo hacer esto o cómo conseguirlas y dónde. No quiero mencionar aquí el comercio donde se vende, porque no estoy autorizado, ni mucho menos. Y así usted va y directo y consigue el material que necesita adecuadamente.
Voy a ver si esto no se me pegó porque algunas veces se pega totalmente. Usted va a entrar a facebook.com dibujando con Arcadio y puede observar claramente cómo queda esta pintura y todos los dibujos y pinturas que yo hago aquí en el canal, para que usted pueda darse cuenta de cómo incluso pueden hacerse algunos retoques a las pinturas y a los dibujos. Les espero en facebook.com/inclinada dibujando con Arcadio. Muchas gracias y los espero pronto, y recuerden que siempre hay un tiempito para pintar.